La predestinación y la providencia de Dios. Capítulo 2. El eterno consejo de Dios. 9 años han transcurrido desde que Alberto Pigio, el campanense, hombre de evidente audacia frenética, intentó al mismo tiempo y en el mismo libro establecer el libre albedrío del hombre y subvertir el consejo secreto de Dios, mediante el cual Él escoge a algunos para salvación y asigna a otros a la ruina eterna. Pero puesto que me atacó por nombre, para poder apuñalar valiéndose de mi costado la sagrada y sana doctrina, he juzgado necesario refrenar la enajenación sacrílega de este hombre. En aquel entonces, sin embargo, distraído por diversos compromisos, no pude abarcar en un corto lapso de tiempo la discusión de ambos asuntos, pero habiendo publicado mi pensar sobre el primero, prometí considerar, cuando la oportunidad se ofreciera, la doctrina de la predestinación. Poco después de que saliera a la luz mi libro sobre el libre albedrío, Pigio murió. Y para no insultar un perro muerto, volví la atención a otros asuntos de seriedad. A partir de aquel momento hasta ahora, siempre he tenido mucho en qué ocuparme. Por otra parte, ya que había yo tratado profusamente este magno punto de doctrina y lo había expuesto claramente y confirmado por testimonio sólido de la Escritura, tratarlo de nuevo no parecía ser tan absolutamente necesario y podía dejarlo quieto por algún tiempo. Pero, ya que en el presente ciertos espíritus enloquecidos y exultantes luchan con todas sus fuerzas, siguiendo el ejemplo de Pigio, por destruir todo lo que las Escrituras contienen tocante a la libre elección de los piadosos y el juicio eterno de los réprobos, he considerado deber mío evitar que este contagio se extienda más allá, recolectando y refutando esas frívolas objeciones por las cuales tales hombres se engañan a sí mismos y a otros. Entre estos sujetos ha aparecido en Italia un tal Giorgio Siciliano, un hombre de veras ignorante y más digno de desprecio que de ningún género de mención pública, si no fuera porque la notoriedad adquirida por fraude e impostura le ha conferido una considerable poder para hacer daño. Cuando era monje, permanecía anónimo en su celda hasta que Lucio Abbas, uno de los padres tridentinos, lo elevó por lo alto por medio de un falso encomio, con la esperanza de que él mismo pudiera, de sobre los hombros de su favorito, remontar el vuelo hasta el mismo cielo. Este depravado individuo, habiendo dado a entender mentirosamente que Cristo le había aparecido y que lo había nombrado intérprete de toda la Escritura, persuadió a muchos sin gran dificultad a creer con una insensatez estúpida, desvergonzada y más que insubstancial lo que había publicado. Y para suministrar osadía al drama hasta el acto último, trompeteó sus dementes visiones de tal modo que dejó a sus partidarios, trabados ya por el prejuicio, perfectamente atónitos. Y muy cierto es que en nuestros días la mayoría merece tener precisamente tales profetas. El corazón de los más curtido y obstinado por la iniquidad no se sanará, mientras que los oídos de otros por siempre habrán de sentir el purito del insaciable deseo de especulaciones depravadas, y quizá haya otros que constituyen la excepción, a quienes podamos mencionar de buena gana y decorosamente, aunque los dejaremos sin nombre, pues estamos resueltos a hacer que nuestros lectores vean y entiendan cuán frívolas y sin valor son las objeciones de todos los enemigos de la verdad. Me propongo ahora entrar en santo combate con Pigio y Giorgio, el siciliano, un par de bestias inmundas, Levítico capítulo 11, versículo 3, de quienes no se puede decir que de ningún modo estén mal apareadas, aunque confieso que en algunas cosas difieren, aún así tratándose de incubar absurdos de error, de adulterar la Escritura con audacia malvada y engreída, de vanidoso desprecio de la verdad, impudencia descarada, locuacidad atrevida, se encontrará la más perfecta semejanza e igualdad entre ambos, excepto que Pigio, inflando la ampulosidad turbia de su
pedantería se porta con mayor alarde y pompa, mientras que el otro toma botas prestadas para poder encumbrarse con su revelación inventada. Aunque los dos al comienzo están acordes en su empeño de derribar la predestinación, después difieren en cuanto a las fábulas que fomentan. Una invención de los dos, es decir, que ser o no partícipe de la gracia de la adopción reside en la voluntad de cada individuo, y que no depende del consejo y decreto de Dios quienes son elegidos y quienes reprobados. Cada quien pues determina por sí mismo un estado o el otro por su propia voluntad. Con respecto al hecho de que algunos creen el Evangelio mientras que otros persisten en la incredulidad, dicen que esta diferencia no surge de la elección libre de Dios ni de su consejo secreto, sino de la voluntad de cada individuo. Una polémica contra Vigio y Giorgio el Siciliano. Vigio expone su parecer en esta importante materia que nos ocupa. Dice que Dios, por su inmutable consejo, creó a todos los hombres para ser salvos sin distinción, pero pues que previó la caída de Adán, y a fin de que su elección permaneciera firme e inalterada, aplicó un remedio que por lo tanto fuera común a todos. El remedio consistió en confirmar la elección de toda la especie humana en Cristo, de modo que nadie pudiera perecer excepto aquel que por su propia contumacia borre su nombre del libro de la vida. Su parecer sobre el otro lado de esta gran cuestión es que, previendo Dios que algunos se mantendrían hasta el fin en malicia y desprecio de la gracia divina, por su presciencia los reprobó, a menos que se arrepintieran. Esto es, según él, el origen de la reprobación, por lo cual quiere hacer ver que los malvados se privan del beneficio de la elección universal y respectiva e independiente del consejo y de la voluntad de Dios. Y declara, además, que todos aquellos que mantienen y enseñan que ciertas personas son positivas y absolutamente elegidas para salvación, mientras que otros son señalados para destrucción, piensan inicuamente que de Dios y le imputan una inclemencia totalmente extraña a su justicia y bondad. Este humano razonador condena así el razonamiento de Agustín, señalándolo por nombre. Y para demostrar, según cree, que la presciencia de Dios nada detrae de la libertad de nuestra voluntad, el impostor recurre al mañoso artificio de Nicolás de Cusa, quien nos haría creer que Dios no previó en su aspecto y realidad futura aquellas cosas que le eran conocidas desde la eternidad, sino que las vio, por así decir, en una luz entonces presente. Aquí también levanta la frente en un gesto que le es peculiar, como si hubiera descubierto algo recóndito, cuando por el contrario el tal subterfugio puede encontrarse en la boca de cualquier muchacho de escuela, pero como aún así se ve obligado por la verdad, lucha por escapar introduciendo una doble presciencia de Dios. Asevera que Dios dio forma al designio de crear al hombre antes de saber que habría de caer y que por lo tanto la idea de la salvación del hombre precedió a la presciencia de su muerte en cuanto al orden en la mente de Dios. Cuando expone estas opiniones en un turbio torrente de palabras, le parece que así inunda los sentidos de sus lectores al grado que nada puedan percibir distinta y claramente. Yo espero, sin embargo, por mi brevedad, despejar la lobreguez de la garrulería de este hombre. Es la fantasía de Giorgio que nadie en absoluto, ni este ni aquel, está predestinado para salvación, sino que Dios fijó un tiempo para salvar a todo el mundo. En el empeño de probarlo, tuerce ciertos pasajes de Pablo, como este: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, Colosenses capítulo 1, versículo 26. Después de tergiversar este pasaje del apóstol, y acomodando al caso, se escabulle confiado, creyéndose victorioso, exactamente como si el testimonio de la Escritura no declarara que a unos Dios los escoge para salvación y a otros los pasa por alto. En una palabra, en la cuestión de la elección, este sujeto no toma nada en cuenta sino la época del Nuevo Testamento. De lo que sea mi pensamiento tocante a este muy importante asunto, mi institución
provee testimonio pleno y abundante, aun si ahora no añadiera nada. Quisiera rogar primero a los que me lean que con cuidado recuerden la amonestación que en aquel lugar ofrecí en cuanto a que esta excelsa cuestión no es, según algunos lo imaginan, una mera disputa llena de espinas y ruido, ni una especulación que fatiga la mente sin provecho alguno. Es una discusión seria, eminentemente adaptada al interés de los piadosos, porque nos edifica firmemente en la fe, nos adiestra en humildad y nos eleva a admirar la infinita bondad de Dios para con nosotros, y nos inflama a alabar esa bondad con el más exaltado acento. No existe medio más efectivo de edificar la fe que afrontar el oído abierto a la erección de Dios que el Espíritu Santo nos sella en el corazón mientras escuchamos, demostrándonos que es parte de la benevolencia de Dios para con nosotros. Por tanto, no hay en el mundo tormenta, ni asaltos satánicos, ni cambios o fluctuaciones, ni debilidad de la carne que pueden mover o alterarla. La salvación se nos asegura cuando hallamos la causa de ella en el seno de Dios. Así que cuando nos asimos de la vida en Cristo, vida que se manifiesta a la fe, la misma fe que es todavía delantero y guía a nuestra vista, se le concede penetrar mucho más profundamente y ver la fuente de donde procede esa vida. La confianza de salvación tiene sus raíces en Cristo y descansa en las promesas del Evangelio. Cuando creemos en Cristo, nos enteramos de que Dios originalmente nos lo dio todo y que fuimos ordenados antes de la fundación del mundo para la fe en Cristo y escogidos para heredar vida eterna en Cristo. Conocer estas cosas se convierte en puntual robusto de nuestra confianza. De aquí pues surge la seguridad inexpugnable e indestructible de los santos. El Padre que nos dio al Hijo como su peculiar tesoro es más poderoso que todos los que se nos oponen y no permitirá que nadie nos arrebate de su mano. Esto es causa de humildad en los santos de Dios, al ver que se hace tal diferencia de condición entre aquellos que por naturaleza son todos iguales. A donde quiera que los hijos de Dios vuelvan los ojos, ven pasmosos casos de ceguera, ignorancia e insensibilidad que los llenan de horror, mientras que ellos, en medio de una cerrazón tal, han recibido iluminación divina y saben y sienten que así es. Como se dicen es que unos a la clara luz persisten en oscuridad y ceguera. ¿Quién produce la diferencia? Una cosa saben por experiencia personal, que mientras que también una vez tenían los ojos cerrados, ahora los tienen abiertos. Y otra cosa también es cierta, que los que voluntariamente permanecen ignorantes de cualquier diferencia entre ellos y los demás nunca han aprendido a rendir a Dios la gloria que a Él se le debe por establecer esa diferencia. Nadie duda que en el fondo de toda genuina religión yace la humildad, que es madre de todas las virtudes. Sin embargo, ¿cómo podrá ser humilde el que no quiere oír del pecado y de la materia o miseria original de que fue rescatado? Y por extender la misericordia salvadora de Dios a todos sin distinción, ¿quién disminuye tanto como le sea posible la gloria de tal misericordia? Los que más lejos se encuentran de glorificar la gracia de Dios a la medida de su grandeza son los que afirman que es común a todos, porque declaran que descansa eficazmente en ellos, porque ellos la han abrazado por fe. Sin embargo, en todo momento esconden fuera de la vista la causa de la fe misma, que es esta, que los hijos de Dios, escogidos según ese propósito, son luego bendecidos con el espíritu de adopción. Ahora bien, ¿qué género de gratitud demuestro si después de recibir tan preeminente beneficio no me considero mayor deudor que aquel que no recibió ni una centésima parte? Por consiguiente, si para alabar la bondad de Dios dignamente es necesario recordar cuánto le debemos, se muestran malignos contra Él y le roban su gloria los que repudian y no toleran la doctrina de la elección eterna. Manteniendo la elección fuera de la vista, la mitad de la gracia de Dios necesariamente se disipa juntamente con ella. El eterno consejo inescrutable de Dios.
que truenen contra nosotros los que quieran. Nosotros por siempre continuaremos dando esplendor con toda la fuerza de expresión que nos asista a la doctrina de la libre elección de Dios que sustentamos, pues vemos que solo por ella los fieles pueden entender cuán grande es la bondad de Dios que los llama eficazmente a ser salvos. Aquí me limito a dar esta doctrina un ligero toque, no sea que alguno, esquivando un asunto que tanto le incumbe conocer, más tarde advierta con pesar la pérdida que su desidia le haya causado. Más adelante, en lugar conveniente, trataré esta divina materia con la holgura apropiada. Si no nos avergonzamos del Evangelio, por fuerza hemos de reconocer lo que en él se declara patentemente, es decir, que Dios, por su eterna buena voluntad, para la cual no hubo otra causa que su propósito, marcó para salvación a aquellos a quienes le plugo y desechó al resto. Aquellos que bendijo con la libre adopción para ser sus hijos, los ilumina entonces por su Espíritu Santo a fin de que reciban la vida que les ofrece en Cristo, mientras que los otros que persisten voluntariosamente en incredulidad quedan en oscuridad total, destituidos de la luz de la fe. Contra este insondable juicio de Dios, muchos perros insolentes se alzan y ladran. Algunos de ellos no vacilan en atacar a Dios explícitamente, preguntando por qué, si previó la caída de Adán, no regularizó de mejor manera los asuntos humanos. Para reprimir espíritus como los tales, no hay que buscar mejores medios que los que Pablo nos presenta. Supone él que un impío es quien hace la pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo si muestra misericordia a quien quiere y endurece a quien quiere? El apóstol considera que audacia humana como esta no merece respuesta, pero sí les hace recordar el orden y la posición que ocupan en la creación de Dios. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos capítulo 9, versículo 20. El vano paloteo de los profanos pregona que el apóstol cubrió con silencio lo absurdo del asunto por no tener una respuesta, pero el caso es muy diferente. El apóstol adopta un axioma o reconocimiento universal en que toda mente piadosa debe afirmarse y tenerlo esculpido hondadamente en el seno del sentido común, que el inescrutable juicio de Dios es más profundo de lo que el ser humano puede desentrañar. Y qué hombre tengan la bondad de decirme: ¿no se sonrojaría de comprimir todas las causas de las obras de Dios dentro de las limitadas dimensiones de su intelecto individual? Pero sobre este gira toda la pregunta: ¿acaso no hay justicia en Dios, excepto la que nosotros concebimos? Si condensáramos esto en una sola pregunta, si es lícito tantear el poder de Dios por nuestro sentido natural, no hay un hombre que no confesara de inmediato que todos los sentidos de todos los hombres combinados en un individuo desfallecerían al intentar comprender el poder inconmensurable de Dios. Sin embargo, tan pronto como no sea palmaria una razón para ciertas obras de Dios, los hombres de una u otra manera están listos a señalar al instante un día para entablar juicio contra él. ¿Qué pues será más oportuno o apropiado que el llamado del apóstol, que aquellos que así se ensoberbecen por encima de los cielos en sus razonamientos se olvidan totalmente de quiénes y qué son? Y supongamos que Dios, cediendo su derecho propio, se ofreciera dispuesto a dar razón de sus obras. Cuando la discusión tocara aquellos consejos secretos suyos que los ángeles adoran con temblor, ¿quién no se vería privado de sus sentidos ante tan glorioso esplendor? Asombrosa es, en verdad, la enajenación del hombre, que con mayor audacia se coloca por encima de Dios antes de ponerse en igualdad de condiciones con cualquier juez pagano. Para ti es intolerable y odioso que el poder y las obras de Dios excedan la capacidad de tu mente, y aún así le concedes aún igual el disfrute de su propia mente y juicio. ¿Tendrías la temeridad con locura como esta de mencionar al Dios adorable? ¿Qué crees de veras del glorioso nombre de Dios? ¿Y te jactarías de que el apóstol está exento de toda razón porque no arrebata a Dios de su trono y lo pone delante de ti para que lo interrogues y examines?
Podemos estar plenamente seguros, sin embargo, de que el apóstol en primer lugar refrena con decorosa gravedad la licenciosa locura de estos hombres que no reparan en atacar explícitamente la justicia de Dios, y que en segundo lugar da a los adoradores de Dios un consejo de circunspección más útil que si les hubiera enseñado a remontarse en alas de águila sobre las nubes prohibidas. La sobriedad mental que, disciplinada por el temor de Dios, se mantiene dentro de las demarcaciones de la comprensión que Él prescribe, es mucho mejor que toda la sabiduría humana. Si así les place, que hombres vanidosos denigren esta sobriedad y la llamen ignorancia. Con todo, esta sobriedad siempre habrá de afirmarse en la cumbre de la verdadera sabiduría, sosteniendo que la voluntad de Dios es la más alta regla de rectitud, y así le atribuiremos a Él su propia gloria privativa. Pigio, empero, y sus cofrades no quedan satisfechos con esto. Aparentando una gran solicitud por el honor de Dios, nos ladran imputándole una crueldad radicalmente extraña a su naturaleza. Niega Pigio que tenga ninguna disputa con Dios. Luego, ¿cuál es la causa o la causa de quién que Pablo mantiene? Después de adoptar el mencionado axioma, que Dios endurece a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere, añade el supuesto reproche de un sofista inicuo. ¿Por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Romanos 9:19. A tal blasfemia responde sencillamente contraponiéndole el poder de Dios. Si aquellos cubren a Dios con el manto de un tirano, aún achacando el endurecimiento del hombre a su consejo eterno, nosotros, por cierto, no hemos originado tal doctrina. Si sobrepasar la voluntad suya a todas las demás causas es menoscabar a Dios, entonces Pablo enseñó esta doctrina mucho antes que nosotros. Discutan estos enemigos de Dios, pues el tema con el apóstol: yo nada mantengo en la presente discusión, sino lo que declaro que él enseña. En cuanto a estos perros que ladran, no obstante, no voy a perder mi sosiego, más bien me mueve cierta ansiedad por algunos que de otro modo son buenos hombres, que si bien temen atribuir a Dios nada indigno de su bondad, de veras parecen estar horrorizados ante lo que él declara acerca de sí mismo por medio del apóstol. Ahora bien, nosotros nos afirmamos en todo momento en el piadoso propósito de vindicar la justicia de Dios de toda calumnia. La modestia de estos timoratos hombres sería digna de alabanza si no fuera hija de la desplicencia inflada con una cierta jactancia secreta. Los tales hablan con arreglo a su propio sentido y entendimiento naturales. Sin embargo, ¿por qué temen conceder al poder de Dios aquello que está más allá de lo que su propia mente puede comprender, por miedo de que su justicia quedara en peligro? ¿Por qué? Pregunto. Porque pretenden someter el tribunal de Dios a su propio juicio. Pablo nos demuestra que es un acto de orgullo intolerable en cualquier humano arrogarse el juicio de su hermano, porque hay un juez por quien todos nos sostenemos o caemos, y ante quien toda rodilla ha de doblarse. Qué locura es, por lo tanto, que un hombre alce la cresta en contra de este juez único y tenga la osadía de medir su poder infinito por el sentido natural. Aquellos, pues, que alegan como excusa que el recato les impide suscribir el testimonio del apóstol Pablo, por necesidad tienen en primer lugar que confesar que cualquier alabanza que tributen a la justicia de Dios se circunscribe a los límites de su propia natural comprensión. Y en segundo lugar, si en realidad están de acuerdo con nosotros y prefieren suprimir esta parte de la gran doctrina, no sea que suelten las riendas a la insolencia de los inicuos. Tal precaución es absurda, como si la mentira pudiera salvaguardar el honor de Dios. Dios mismo no solo rechaza tal protección, sino que también declara en el libro de Job que le es aborrecible que se cuiden estos defensores, no sea que por afectar mayor cautela que la que el Señor manda en su palabra, se hagan culpables de una doble locura y necedad. La moderación y precaución que estos hombres recomiendan son, en verdad,
útiles para sofocar las blasfemias de los impíos. Pero si estas personas se persuaden de que con sus palabras serán capaces de coartar a los que se rebelan contra Dios y su verdad, su esperanza y expectación son ridículas. El apóstol Pablo, después de espaciarse en los consejos secretos de Dios tanto como era necesario, extiende la mano, por así decirlo, para prohibirnos ir más allá. Los espíritus inquietos, sin embargo, habrán de dar coces y cornadas, y con desarreglada veleidad saltarán sobre la valla que se les pone delante. ¿Cómo pensar entonces que los tales han de detenerse a una señal de esta o aquella mente sobria que les impondría confines aún más estrechos a su temerario curso? Lo mismo sería intentar sujetar con una telaraña un caballo de espíritu fiero que ha roto la estacada y hace cabriolas con todo su vigor. Pero alguno dirá, en asunto tan difícil y profundo como este, nada mejor que pensar con moderación. ¿Quién lo niega? Empero debemos al mismo tiempo examinar qué clase y grado de moderación sea esta, a fin de no caer en el principio de los papistas que para retener la obediencia de sus discípulos los hacen como bestias mudas y brutas. Sin embargo, ¿podrá llamarse sencillez cristiana considerar como nocivo el conocimiento de las cosas que Dios nos pone delante? Sin embargo, dicen nuestros contrarios, esto es materia de la cual podemos permanecer ignorantes sin menoscabo o perjuicio, como si nuestro Maestro Celestial no fuera el mejor juez de lo que nos conviene saber. ¿Y hasta qué punto debemos saberlo? Por lo cual, a fin de no forcejear en el oleaje, ni que nos lleve el viento errantes e inseguros, ni nos ahoguemos en el fondo, entreguémonos a Dios para que nos gobierne y nos enseñe de tal modo que, satisfechos con su palabra solamente, jamás apetezcamos saber más de lo que en ella hallamos. No, ni siquiera si se nos concediera la capacidad de hacerlo, esta idoneidad de ser enseñado por lo que todo hombre piadoso por siempre mantendrá todas sus facultades mentales bajo la autoridad de la palabra de Dios, es el verdadero y único criterio de sabiduría.